breves. Es un privilegio realmente. Pues bueno, ¿por qué no nos ponemos de pie para dar inicio? Pues Padre, te damos gracias por este día, porque nos permites estar aquí. En este momento rogamos que tu Espíritu Santo sea moviéndose con libertad en medio de nosotros, que tú traigas una renovación a nuestra mente, que toques nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento de una manera sobrenatural, Padre, que tú nos guíes, que tu verdad sea fluyendo, Padre, en cada una de nuestras vidas, y que seas tú mostrando tu verdad, Señor, a través de tu palabra. Ruego que tú bendigas la vida de cada uno de los que estamos aquí, que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu amor, y que sigas avivando nuestro espíritu y llevándonos a conocer el propósito que tú tienes en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Amén. Pues ahora sí tomamos asiento. Bueno, yo les voy a hablar de un tema que yo le puse como título características de la iglesia influyente, ¿no? Y paso a paso vamos a ir viendo en qué consiste este tema, pero es un tema que en lo personal me edificó mucho. Así que nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Del versículo 36 al 42. 2, 36 al 42. ¿Cuántos dicen amén? Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron a su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Nos vamos a centrar en el versículo 42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, para que una iglesia sea influyente, la iglesia debe perseverar en la doctrina, dice este versículo. ¿Y qué significa perseverar? En términos griegos proviene esta palabra de proskartereo, que significa anhelar constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como iglesia debemos anhelar la enseñanza, anhelar la doctrina de Dios. ¿Sí? ¿Por qué debemos de anhelar la doctrina? Porque la doctrina es la que va a traer una renovación a nuestra mente. ¿Sí? En
en los tiempos primitivos, aquí nos está hablando de cuando la iglesia empezó a ser, ¿qué?, instituida. Entonces estamos hablando, tenemos que ir al origen de la iglesia primitiva para poder entender cómo es que ahora la iglesia puede ser un medio de influencia y de impacto muy fuerte en la sociedad. Pero lo primero que tenemos que entender es que tenemos que perseverar en la doctrina. Tenemos que buscar ser instruidos. Tenemos que buscar ser enseñados. ¿Por qué? Porque a través de la palabra es que nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar va a ser modificada. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos pensamientos incorrectos que tenemos desde niños, ¿no? Tenemos ciertos pensamientos, ideas, principios incluso que son incorrectos. Y es necesario que la palabra venga para poder ser transformados, para poder ser renovados. Entonces, cuando la doctrina afecta al intelecto, entonces también afecta la voluntad humana. Es decir, la palabra viene, renueva nuestros pensamientos y ¿qué va a producir? Entonces un cambio de vida. ¿Sí? Ya no vamos a actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque la palabra está siendo sembrada, la palabra está trayendo una renovación, un cambio, una transformación que nos va a llevar ¿a qué? A una aplicación. Ajá. Amén. Y es importante que entonces nosotros tengamos, como en aquellos tiempos, la gente dice que se bautizaba y se añadía a la iglesia. Y entonces la iglesia buscaba la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? Porque ellos anhelaban ser transformados por esa palabra. Pero ¿qué hacían ellos? La gente literalmente se concentraba en donde estaban los apóstoles, en donde ellos predicaban el evangelio, pero la gente iba con ese anhelo de que su mente fuera renovada, ¿sí? Porque ellos querían verdaderamente un cambio de vida, querían ser renovados y transformados. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo entender esa parte. Nosotros como iglesia debemos entender este pensamiento de buscar ser enseñados. Porque en la medida en que nosotros somos enseñados, es en la misma medida en que nosotros vamos a ejercer una influencia mayor sobre la sociedad, en el área en la que nosotros nos desarrollamos, sea nuestra familia, sea nuestro trabajo, sea el lugar en donde nosotros nos encontremos, vamos a ser un instrumento de influencia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que en tiempos actuales lo que vivimos es todo lo contrario. ¿Sí? No buscamos ser enseñados. ¿Sí? Pero Dios, a través de su palabra, ¿qué nos revela en este día? Pues esa necesidad que nosotros tenemos que sentir, que anhelar, de aprender. ¿Por qué? Para que la gente, para que nosotros podamos llevar ese mensaje y esa palabra que pueda transformar la mentalidad de otros. Sí, hace ratito decía la hermana, ¿no? Ya somos una iglesia chiquita. Pero yo quiero decirte que en los planes de Dios no está que tu iglesia se quede en este nivel o en esta cantidad de personas. Porque Dios es un Dios grande y
tiene proyectos grandes. Amén. Pero en la medida de que tú, como iglesia, lo entiendas y sepas la estrategia importante que cada uno de ustedes tiene en el proyecto de Dios en esta casa, va a ser de gran impacto cuando ustedes verdaderamente tomen el sentido de esta palabra, lo hagan para sí y busquen la enseñanza, que tengan esas ganas, esa hambre, ¿no? de ser enseñados, ¿no? Y es triste que cuando son los días de discipulado, pues nos encontramos que nos discipulamos 1, 2, 3, 5 personas. Pero el proyecto de Dios no es solamente concentrarse en 5 personas. El proyecto de Dios es que la iglesia se multiplique y que muchos vengan al Evangelio de Cristo. Pero ¿cómo va a ser posible esta realidad si nosotros no hemos comprendido el instrumento que Dios quiere hacer de todos y cada uno de nosotros? Y le dejamos entonces a solamente 5 personas que hagan la labor que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros, porque ¿quién es la iglesia? ¿Esos 5? Por supuesto que no. La iglesia somos todos. Todos los que hemos sido llamados, porque dice en Hechos, en el versículo 39, que dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice aquí, ¿cómo dice tu Biblia? Quiera llamar. Quiera llamar. Está hablando de un llamado. Está hablando que si nosotros estamos aquí, no es porque nosotros lo dispusimos así, sino es porque Dios te ha llamado. Y te ha llamado primeramente, ya hemos visto, que nos ha llamado para salvación. Pero no nada más para eso nos ha llamado Dios. Nos ha llamado Dios para establecer su reino en la tierra. Amén. Y entonces, como hemos sido llamados, todos y cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos la iglesia de Cristo, entonces todos y cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestro pensamiento esa cosmovisión como la tenía ¿quién? En la iglesia primitiva, en esos tiempos, en donde la gente iba porque sabían que los apóstoles iban a compartir la palabra, y entonces la gente iba porque tenían esa hambre, esa necesidad de ser transformados, de ser renovados. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Sí. Y vamos a comprobar esto con Romanos 12:2, que ya se lo deben de saber muchos. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice? Habla de una renovación. Sí. Pero la renovación no viene nada más porque luego todos se lo dejamos al Espíritu Santo. No, la renovación viene por medio de la palabra de Dios. Amén. Si la palabra de Dios es filtrada en nuestra mente, va a producir esa renovación. Gloria a Dios. Porque a veces oramos mal y dice, cámbiame, Señor. Sí, pero pues ponte a estudiar. Métete.